Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Hoy te traigo la que puede ser para mí una de las mayores aventuras de la historia de la humanidad. Y no es otra que la historia del endurance. Es un tema de mucha actualidad en el momento en que grabo este podcast, ya que a principios de mes, marzo de 2022, se halló los restos del Endurance a 3.000 metros de profundidad en las costas de la Antártida. El barco se encontró prácticamente intacto, salvo por los golpes que hicieron que se hundiera, pero se mantiene toda la madera en perfecto estado. Pero antes de hablar de la aventura y el barco en sí, hay que conocer a su comandante, Ernest Shackleton. Shackleton tenía alma de aventurero y aunque su padre quería que fuera médico, a los 16 años se metió en la marina mercante y recorrió gran parte del mundo. En 1901 hace su primer viaje a la Antártida en el Discovery y las condiciones fueron terribles. Y antes de acabar la exploración enfermó gravemente, incluso tosiendo sangre, y le mandaron para casa, le tuvieron que mandar para casa, cosa que él se tomó bastante mal y se lo tomó como una humillación personal. En 1907 hizo una expedición, esta vez él era el capataz de la expedición, el jefazo, y fue una expedición a la Antártida, porque quería quitarse esa espinita de haber tenido que abandonar a última hora, y lo hizo en un barco que dicen que eran unas condiciones precarias en las que estaba ese barco. Pero aún así, hizo la expedición, tuvo un éxito brutal, haciendo valiosos descubrimientos, y a su llegada a Inglaterra fue nombrado caballero. O sea, se quitó la espinita, pero muy bien quitada. Y el Endurance, la otra parte de esta historia, fue un barco construido en Noruega, pensado para usarlo como atracción a turistas adinerados, para darles vueltas por los mares helados, y para utilizarlo en expediciones de caza de osos polares. Estaba diseñado para aguantar los golpes del hielo y su casco era el doble de grueso de lo normal. Tenía unos refuerzos increíbles y lo construyeron sin reparar en gastos. Y esto les llevó a una bancarrota. Tuvieron que vender el barco. Lo tuvieron que vender por debajo del precio de construcción, ya no por debajo del precio estimado del barco, perdiendo dinero de los materiales. ¿Y a quién se lo vendieron? Pues a Shackleton. Se lo vendieron por $67.000. Aunque lo tuvieran que vender barato, la gente que lo estaba construyendo lo vendieron más o menos contentos, ya que Shackleton ya tenía una fama como intrépido explorador y estaban agradecidos de que ese barco por lo menos contribuyera y grabara su nombre en la historia. Y vaya que sí lo grabó. Vayamos a la expedición. En 1914, Shackleton elige una tripulación de 26 personas, pero a la hora de zarpar se les cuela un polizón. Este polizón se había presentado como posible marinero para la expedición y le rechazaron. Pero él tenía muchas ganas de ir a la Antártida y correr esa aventura, que yo creo que se arrepentiría, y se coló en el barco. Cuando lo descubrieron, Shackleton le dijo: cuando escaseen los víveres, los polizontes son los primeros en ser comidos. Y este hombre le contestó: quizás deberíamos comerle a usted, que hay más de dónde sacar. Bueno, cosas de marinos bravos de aquella época. Como te decía, el 8 de agosto zarpa el Endurance con 28 personas, las 26 personas elegidas, Shackleton y el polizonte, rumbo a su misión.
El 5 de diciembre zarpan desde Buenos Aires hacia la bahía de Basel, que era donde querían atracar, porque la expedición era recorrer la Antártida a pie. Pero cuando se estaban aproximando a la zona, una tormenta que duró unos 6 días les desvió e hizo que encallaran entre placas de hielo. Y sí, el Endurance estaba preparado para soportar el envite del hielo, pero no hasta este nivel. Después de un mes esperando a que el hielo se separase, o que ellos mismos lo lograran separar, se dieron cuenta que iba a ser imposible. Y durante los 10 meses siguientes estuvieron a merced de los vientos y las corrientes que les llevaban clavados en un trozo de hielo a donde quisieran. Para octubre, la presión que ejercía el hielo sobre la nave era tal que el agua comenzó a filtrarse, hizo roturas el hielo y empezó a hundirse el barco. Por lo que la tripulación no tuvo más remedio que abandonarlo. ¿Y qué hicieron? Pues acampar al lado de su barco, esperando, manteniendo una luz de esperanza de que se abriera el hielo, poder repararlo y seguir con la travesía. Pero ya en noviembre el barco terminó hundido y la tripulación tuvo que empezar a pensar en el siguiente paso para poder sobrevivir y mantener la esperanza de ser rescatados. Recordemos que donde estaban, en la Antártida, no es una zona de paso, no hay rutas marítimas, no hay barcos pesqueros. Era principios del siglo XX, no había manera de comunicar que estabas en problemas. Recuperaron los botes salvavidas de la Endurance y lograron llegar, no sin muchos problemas, a la isla Elefante. Es una isla desierta en la que no hay nada, pero lo que sí había eran focas, pingüinos y agua dulce. Con estas 3 cosas lograron ir tirando. Recuerda que llevaban casi 11 meses parados al lado del barco. Se acabaron todas las provisiones que tenían para su expedición, y el encontrar focas, pingüinos, pues le solucionaba la comida. Después de estar más de 3 meses malviviendo en la isla Elefante, Shackleton, que les había prometido que los iba a devolver a sus casas sanos y salvos, sabía que la única manera de cumplir su promesa era ir él mismo a buscar dicha ayuda. Llevaban más de un año esperando una ayuda que nunca iba a llegar, así que seleccionaron el mejor de los 3 botes salvavidas y el carpintero de la tripulación lo reforzó con partes de los otros 2. Era un bote salvavidas a remo y con una pequeña vela. Una vez listo el bote, Shackleton seleccionó a otros 5 tripulantes, ya que él, como comandante y líder de la expedición, dijo: yo voy en ese bote, me juego la vida por vosotros. Y entre ellos estaba el capitán Worsley, que este tío era un maldito genio. Worsley era el encargado de trazar el rumbo hacia la isla de Georgia del Sur, que es donde querían ir, a unos 1500 kilómetros de su posición, en un bote, recuerda, en un bote de remos y vela, y era el encargado de trazar ese rumbo. ¿Y con qué? Porque ahora tenemos un GPS, tenemos mapas muy detallados. Pues este hombre, con un sextante, que si no sabes lo que es, te recomiendo que lo busques en Google, con un pequeño sextante de bolsillo, consiguió llevarles hasta la isla. Vale, pero no todo es el trazar el rumbo, que es casi todo. Hay que llegar en el mar de la Antártida en puertas del invierno. El viaje consistía en una persona al mando del timón, otro al cargo de la vela y un tercero achicando agua, mientras los otros 3 descansaban en la proa tapados con una lona.
tenía que ser el viaje más cómodo de la historia. ...16 días después de lanzarse en esta misión prácticamente suicida, llegaron a la costa más deshabitada de la isla. Ya es mala suerte llegar a tu destino y encima llegar al peor sitio. Era una isla que no estaba cartografiada, así que otra vez, con ayuda del sextante, se fueron en busca de sus salvadores. ¿Por qué fueron hasta esta isla? Porque en esta isla, perteneciente a la corona inglesa, estaba un puesto ballenero. Entonces sabían que iba a haber alguien que les proporcionara ayuda. Tuvieron que caminar 36 horas seguidas sin descanso, atravesando una cordillera que era hielo. Pero finalmente llegaron a destino. Pero debido a la llegada del invierno, los de la isla Elefante no pudieron ser rescatados hasta 3 meses después de la marcha de Shackleton y los otros 5. 3 meses sin saber si van a venir a por ti o no, si tus compañeros han muerto o no. Increíble. Y así, casi 2 años después de iniciar esta aventura, llegaron a Inglaterra los 28 tripulantes. Shackleton había cumplido con su promesa. Llegaron todos sanos y salvos. No todo lo sano que desearías estar, pero vivo. Esta aventura está considerada por los historiadores como una de las aventuras más grandes de la navegación, sobre todo el tramo de navegar con un bote 1500 kilómetros en el mar de la Antártida. Y llegados a este punto, cualquiera en su sano juicio no querría volver a ver un copo de nieve en su vida, pero Shackleton no. Shackleton era un aventurero y estaba enamorado de la Antártida. Y como además no había cumplido su misión, en 1922 emprendió otro viaje a la Antártida. Pero este sería su último viaje. Shackleton murió de un paro cardíaco mientras dormía en su camarote frente a las costas de la isla de Georgia del Sur, sitio en el que años antes había encontrado la salvación y ahora la muerte. Y hasta aquí la historia de Shackleton y la Endurance. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Un saludo.